Con su permiso, doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, licenciado Rodolfo González Guzmán, secretario general del Comité Central de la CROM, distinguidas personalidades todas que presiden este acto, respetables compañeras y compañeros sindicalistas. Primeramente, y mi sincera felicitación al licenciado Rodolfo González Guzmán, organizador principal de este importante y memorable evento. Y es que hubiera resultado irresponsable y hasta imperdonable que pasara desapercibido para el sindicalismo de México el hecho histórico que fue parteaguas en el movimiento obrero de México, y me refiero al centenario del pacto celebrado entre la Revolución Constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial. Es verdad que hacer referencia a la Casa del Obrero Mundial, fundada el 22 de septiembre de 1912, prácticamente 2 años después del estallamiento de la Revolución Mexicana, implica el tener que reconocer necesariamente la agitada y complicada situación interna que tuvo que experimentar como consecuencia lógica de las contradictorias posturas de las corrientes ideológicas diferentes, como lo fueron la anarquista, los anarcosindicalistas y los simplemente sindicalistas revolucionarios. Cada una de ellas con sus particulares tácticas de lucha, cada una con sus particulares intereses y simpatías hacia las diferentes facciones y caudillos de la revolución. Sin embargo, aún así, predominó la aspiración unánime de mejoramiento económico y social de la clase obrera. En este contexto es en el que deseamos ubicar nuestro estudio y análisis reflexivo de la vida y obra de la Casa del Obrero Mundial, si es que queremos presumir de ser justos, objetivos y realistas. Sobre estas bases, recordemos que la Casa del Obrero Mundial surge sobre los ideales del anarcosindicalismo de los primeros líderes, que fueron Juan Francisco Moncelano, Agustín de Ario Tamiz, así como Eloy Armenta, en cuyo derredor se agruparon Rosendo Salazar, Celestino Gasca, Antonio Díaz Soto y Gama, Lázaro Gutiérrez de Lara, Manuel Sarabia y Rafael Taylor, entre otros. La Casa del Obrero Mundial fue el único grupo obrero con representación nacional que logró dominar al movimiento obrero entre 1912 y 1918. Sus metas incluían crear una sociedad basada en la gestión y coordinación de la producción de los trabajadores, un sistema sindical de uniones federadas de productores. Veían al Estado como un mecanismo de represión y por lo tanto plantearon no sino suprimirlo. Su método de acción fue la convocatoria a la huelga general. De ahí que desde el inicio de la revolución y hasta el año de 1915, su participación fue como un factor de disidencia o de apoyo frente a las diferentes facciones en pugna. No hay que olvidar que la Casa del Obrero Mundial en sus inicios solo fue un centro aglutinador de uniones y ligas de trabajadores. Sostengo que las verdaderas raíces de la Casa del Obrero Mundial las encontramos en las luchas que llevaba a cabo la clase trabajadora durante los últimos años de la dictadura porfirista, inspiradas de manera primordial por el Partido Liberal Mexicano y particularmente por la figura de Ricardo Flores Magón. Para muestra, basta con reproducir parte de uno de sus proclamos a la clase trabajadora, que expresaba lo siguiente: tened en cuenta, obreros, que sois los únicos productores de la riqueza, casas, palacios, ferrocarriles, barcos, fábricas, campos cultivados, todo, absolutamente todo está hecho con nuestras manos creadoras, y sin embargo, de todo carecéis. Tejéis telas y andáis desnudos, cosecháis granos y apenas tenéis un miserable mendrugo para llevar a la familia. Edificáis casas y habitáis covachas y desvanes. Los metales que arrancáis de la tierra solo sirven para hacer más poderosos a vuestros amos, y por lo mismo más pesada y más dura nuestra condena. Mientras más producís, más pobres sois y menos libres, por la sencilla razón que hacéis a vuestros señores más ricos y más libres, porque la libertad política solo aprovecha a los ricos. Así pues, si vais a la revolución con el propósito de derribar el despotismo de Porfirio Díaz, cosa que haréis indudablemente porque el triunfo es seguro,
Si os va bien, después del triunfo, obtendréis un gobierno que ponga en vigor la Constitución de 1857, y con ello habéis adquirido, al menos por escrito, vuestra libertad política, pero en la práctica seguiréis siendo tan esclavos como hoy, y como hoy solo tendréis un derecho, el de reventar la miseria. Hasta aquí esta proclama, que no sé qué efectos y opiniones y reflexiones pueda tener después de 100 años, pero sí sé que en su momento tuvo razón y fue verdad cruda y amarga, pero la verdad. Sé que el movimiento central de este evento es la celebración del centenario del pacto entre la Revolución Constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial, pero era obligado a hacer las anteriores referencias para aquilatar mejor y más objetivamente la importancia y trascendencia del mismo, como obligado resulta tener en consideración el marco histórico dentro del cual se celebró. Al respecto, hay que tener en cuenta que la Revolución Mexicana intentaba transformar al país no era la última del siglo XIX, sino la primera de nuestra centuria. El despojo de millones de campesinos, indígenas y rancheros los empujó a la lucha contra el latifundio, las duras condiciones de las minas, en los campos petroleros, en las fábricas y talleres, movilizaron a los trabajadores a la pauperización de las clases medias y finalmente a la explotación desenfrenada de la mano de obra nativa y de los recursos naturales por los monopolios transnacionales que impedían el desarrollo de la economía mexicana y dieron el contenido a la liberación social de la Revolución Mexicana de 1910. En estas circunstancias solo había dos alternativas para los mexicanos. La primera, retornar al pasado, o la segunda, se emprendía una nueva senda de profundas reformas iniciadas en el periodo preconstitucionalista. Así pues, la corriente más visionaria y mejor organizada era la constitucionalista. En estas circunstancias, después de acaloradas y meditadas discusiones, en sesión secreta celebrada el 10 de febrero de 1915, 66 sobresalientes miembros de la Casa del Obrero Mundial acordaron suspender la organización gremial sindicalista y entrar en distinta fase de actividad, en vista de la necesidad apremiante de impulsar e intensificar el triunfo de la corriente revolucionaria constitucionalista, por ser la que más se acercaba a sus ideales y a la aspiración unánime del mejoramiento económico y social que había servido de orientación a las agrupaciones de resistencia contra la opresión del capitalismo. Así se fraguó el histórico y memorable pacto entre la Revolución Constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial, el 17 de febrero de 1915 en el heroico puerto de Veracruz, firmado por 8 representantes comisionados de los trabajadores y por el licenciado Rafael Zubarán, secretario de Gobernación, en representación del primer jefe del gobierno revolucionario constitucionalista, Venustiano Carranza. 8 cláusulas normaban y regulaban los compromisos de ambas partes, siendo desde mi punto de vista las dos primeras las esenciales. Con la primera, el gobierno se comprometía a mejorar por medio de leyes apropiadas las condiciones de los trabajadores. Con la segunda, los obreros hacen constar la resolución de colaboración de manera efectiva y práctica para el triunfo de la revolución, tomando de esta manera las armas. Así fue como los regimientos, compañías, brigadas, divisiones o simplemente los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial colaboraron en el triunfo de la Revolución Constitucionalista, que se coronó con la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917, que nos rige actualmente, la más avanzada de su tiempo, y que recogió en sus artículos 27 y 123 las más genuinas aspiraciones de la clase más desprotegida, es decir, la campesina y la obrera. Es por todo esto que no debemos olvidar el pacto, porque el hacerlo sería como condenar a las nuevas generaciones a que puedan vivir algo parecido, desde luego en otras circunstancias, sobre todo ahora que el sector de los trabajadores, en su mayoría jóvenes, viven momentos complicados social y políticamente. Por tanto, es obligación de quienes ayudamos a conducir el movimiento obrero a seguir recordando con acciones día a día y no solo en cada aniversario este evento. Muchas gracias.